Fíjese bien, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre Romanos 6, del 1 al 5. Así como está, ¿verdad? Sentadito, reverenciando al Padre, reverenciando al Hijo y reverenciando la maravillosa persona de su Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, el versículo 1 dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? 2, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. Versículo 5. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Vamos a estar hablando, mis hermanos, sobre este tema: identificados con Cristo. Identificados con Cristo. Estamos hablando del bautismo en agua. Este es un tema doctrinal que lastimosamente hay mucha discusión. Hay mucha discusión en cuanto a esto. Pero vamos a poner quietecitas nuestras emociones para consultar la palabra de una manera respetuosa y reverente, sin que queramos nosotros establecer un criterio propio acerca de este mandamiento del bautismo. Fíjese el bautismo, lo que es. El bautismo es como una tarjeta de identidad. El bautismo es como una tarjeta de identidad en donde nos identificamos con la causa de Cristo. Nos identificamos con la muerte de Cristo. Nos identificamos con la sepultura de Cristo y nos identificamos con la resurrección de Cristo. O sea, para que pueda entenderse lo emergente, lo necesario que es entender este mandamiento de bautizarse en aguas, es primordial entender el bautismo en agua. O sea, mientras el hombre no se ha bautizado en agua, no está participando de la naturaleza de Cristo. El creyente participa de la naturaleza de Cristo hasta que se bautiza en agua. En otras palabras, es el bautismo el que hace que surja el nuevo hombre. Mientras no se haya bautizado, el que sigue gobernando, el que sigue empoderado es el viejo hombre. Pero el bautismo viene a quitarle toda autoridad al viejo hombre y viene a empoderar al hombre interior, al nuevo hombre. En otras palabras, el bautismo le pone fin a la vieja naturaleza. El bautismo le pone fin al hombre natural. El bautismo le pone fin al hombre carnal. El bautismo. Entonces, ya cuando el hombre y la mujer van a las aguas, entonces comienza a surgir una nueva persona. Aquella persona que va a andar en paz, que va a andar en santidad, que va a andar en obediencia. Aquella persona que se va a esforzar por agradar a Dios. Ahora aquí van a comenzar los dos conflictos de las dos naturalezas. Va a empezar ahora, el hombre viejo no va a querer ceder. No, el hombre viejo no va a querer ceder, va a querer seguir siendo enojón, amargado, pero el hombre nuevo le dice: no, es que esto es paz, no, es que esto es amor,
No es que esto es armonía, el hombre nuevo. Pero ahí es donde ya comienza las dos naturalezas mire, el que no se ha bautizado, porque hay muchas personas en las iglesias que no se han bautizado. Están todavía ahí y comienzan, ¿verdad? Aquellas hipótesis, comienzan aquellos conceptos, comienzan aquellas, vamos a ver, el ladrón. Le pueden poner el ejemplo del ladrón, no necesitó bautizarse. Y ya ve. Pero recuerde, si alguien, hermanos, muere y se le está expresando la necesidad de bautizarse y no lo hace, y si se muere, se pierde. Eso, por favor, verá, es bien difícil expresarlo de manera así frontal. Pero vamos a ir ahí mirando. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Estamos hablando de edificados con Cristo. Para los que van a ir a las aguas, tienen que saber. Un ejemplo, pensábamos, ¿verdad?, para este domingo, pero la amenaza de la tormenta que hay, pues nosotros estamos siendo precavidos para no ir, ¿verdad?, a tener cualquier contratiempo. Nos está advirtiendo que es algo no pequeño lo que viene. Es más, se cree que es la primera vez para este sector de California que la amenaza es de este tamaño. Ajá, y aún nosotros con esa advertencia nos lo llevemos de muy y que vamos allá y llegase a ocurrir algo, ¿verdad? Porque no lo sabemos, entonces nos vamos a quedar. Pero vamos a seguir postulando, vamos a seguir nosotros fluyendo en la dirección de los que van a ir a las aguas. Mire lo que va a pasar. Mire lo que va a pasar para el día que vayamos a las aguas. Habíamos dicho, ¿verdad? Para el día 20. Pongámosle que el día 20, ¿qué es lo que iba a pasar el día 20? Oiga, hermano, si usted y yo vamos al médico y le pasamos toda la información al médico, porque el médico no va a prescribir nada sin la información que le demos nosotros de nuestra posible enfermedad. O sea, el médico prescribe de acuerdo a la información que usted y yo le damos, que no tiene hambre, y empieza usted a decirle, él empieza a tomar nota, él va a decir que esta es la prescripción. Entonces, una vez que el médico ha hecho la prescripción y a cualquiera de nosotros nos dice, y lo miramos nosotros que está escribiendo y nos queda viendo y nos dice, ¿quiere una tacita de café? ¿Quiere agüita? ¿Quiere una sodita? Porque nos va a dar una noticia. No, estoy bien. Bien, de acuerdo a lo que usted me ha dicho, solo tiene 15 días de vida. Qué noticia, ¿verdad? Solo tiene 15 días de vida porque todo lo que usted me ha dicho es algo terrible y usted muere en 15 días. Dígame, solo la noticia es capaz de que haga su trabajo y rápido muere. Ok, ¿qué con esto? Que los que van a ir a bautizarse, pongámosle que hubiera sido el 20, mire la noticia trágica o alegre, no lo sé. El 20 mueren. El día 20 van a morir. No, entonces mejor no voy a las aguas porque no quiero morir. No, ese día muere el viejo hombre. Y ese día nace el nuevo hombre. En otras palabras, el 20 mueren los que van a morir para este mundo, pero van a nacer en el reino de Dios los que van a nacer. O sea que los que van a bautizarse van a morir ese día, pero ese mismo día van a nacer de nuevo. Ahí es donde surge el nuevo nacimiento. Ahora, es que te entienda que para poder heredar el reino de los cielos hay dos nacimientos. Si usted quiere heredar el reino de los cielos, tiene que nacer dos veces. El nacimiento físico, que dijo allá en el hospital, es varón o es niña. Ese es el nacimiento biológico. Pero tiene que nacer del espíritu. Y mire qué acontecimiento, mi hermano, más. Analicemos en las aguas, de las cuales nosotros estamos preparando para ir a las aguas. Analicemos.
ese día de las aguas, ese día que se está sumergiendo el cristiano en las aguas, ese día está naciendo del Espíritu. Ese día está naciendo del Espíritu. Ese día se está convirtiendo en hijo de Dios. Ese día se está convirtiendo en el nuevo hombre. Ese día se está convirtiendo en el hombre espiritual. Ese día se está convirtiendo en que nació un niño en el reino de Cristo. ¿Cuántos estarán naciendo ahorita en los hospitales? Posiblemente, vaya, en todo Bakersfield, posiblemente estén naciendo unos 1,500 niños por mes. No, creo que más. Pero imagínense que en el reino de Cristo solo nace uno y nacen dos. Qué escasez, ¿verdad? Eso muestra que la iglesia está estéril. Porque deberían de ir a las aguas, ¿cuántos? 100, 200, 300. 1, 2 y 3. ¿Se da cuenta cuán terrible es? Pero estamos hablando identificados con Cristo. Ahora, pero no podríamos nosotros llevar todo esto en un solo momento. Dice Efesios 4, 5. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Y cuando vamos a hablar de este versículo, que es un poco confuso, y vamos a estudiar las Escrituras, vamos a ver la revelación de Dios, cómo ha sido de progresiva. No hay, mis hermanos, en el Antiguo Testamento una cita directa sobre lo que es el bautismo. No la hay. Hay citas que son tipo de lo que es el bautismo para nosotros, pero el Antiguo Testamento no vemos que nadie fue a bautizar a nadie. En el Antiguo Testamento no hay un solo ejemplo de que, así como en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está repleto de cómo los apóstoles y el mismo Jesús se llevó bautizando gente en las aguas. Y cuando ya vamos nosotros a analizar esto, vamos a encontrar Efesios, escúchelo, téngalo ahí. 4:5 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola doctrina. Efesios 4:5. Pero vamos un poquito más para atrás, porque andamos bien adelante de Efesios. Vengamos nosotros a Mateo. ¿Quién fue el que comenzó bautizando en Mateo? Juan el Bautista. ¿Cuál fue el bautismo que Juan el Bautista practicó? El bautismo de arrepentimiento. Fíjense, el bautismo de arrepentimiento fue en el que se bautizó Jesús, en el que se bautizaron los discípulos. Ninguno de los discípulos, ninguno de los discípulos se bautizó en el nombre de Jesús, ni en el nombre del Padre, ni en el nombre del Hijo, ni en el nombre del Espíritu Santo. Ninguno. Todos se bautizaron en el bautismo de Juan, en el bautismo de arrepentimiento. Todos. ¿Por qué? Porque Juan venía preparando el camino para que pudieran recibir a Jesús. Entonces me imagino que cuando Jesús comenzó a recibir sus discípulos, no lo dice la Escritura, tuvo que verse cerciorado de que ya hayan recibido el bautismo de Juan. Porque era Juan el que estaba bautizando el bautismo de arrepentimiento. El mismo Jesús se bautizó en el bautismo de arrepentimiento. El mismo Jesús. Vamos más para adelante. Luego del bautismo de arrepentimiento surge el bautismo en el nombre de Jesús. Ya la Biblia ahí tiene bien marcadito desde cuando el bautismo de arrepentimiento ya no funcionó. Ahora viene el bautismo en el nombre de Jesús. Y ya los discípulos comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús. Ahí quedémonos. Más adelante surge un tercer bautismo en agua, que es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos bautismos están escriturados ahí. Entonces, los que se afanan a predicar en el nombre de Jesús
Es válida esta pregunta que les hago. ¿En qué bautismo se bautizó Jesús? No es en el nombre de Jesús, ni en el nombre del Padre, ni en el nombre del Hijo, ni en el nombre del Espíritu Santo. Se bautizó en el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan. Ahora, ¿qué era el bautismo de Juan? Para que la gente se arrepintiera. Escucha, hermano, es muy bonito cuando estudiamos la Escritura. Ahora, nadie puede ser perdonado si no se arrepiente. Nadie. ¿Escuchó, verdad? Nadie puede ser perdonado si no se arrepiente. Entonces, ahí está. El bautismo de Juan era de arrepentimiento y el bautismo de Jesús, en el nombre de Jesús, era un bautismo de perdón. Y nadie puede ser salvo si no ha recibido perdón. Escucha, ¿verdad? Nadie puede ser salvo si no ha recibido perdón. Y nadie puede recibir perdón si no ha sido arrepentido. Entonces el bautismo de Jesús, en el nombre de Jesús, era un bautismo de perdón. Ajá, y el bautismo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es un bautismo de salvación. Escuchó, ¿verdad? Nadie puede ser salvo si no ha sido perdonado. Y nadie puede ser perdonado si no ha sido arrepentido. Vea usted la revelación de Dios, cómo ha venido siendo progresiva. Pero hay que estudiar las Escrituras. Pero para eso tenemos que ir más allá. ¿Cuándo es que el bautismo de Juan es abolido? Que ya no tiene y surge el bautismo de Jesús. Pero ¿cuándo es que en el nombre de Jesús el bautismo es abolido? Y es el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está escriturado. Pero como no se lee esa escritura, está la discusión. Los que bautizan en el nombre de Jesús creen que los que se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es válido, que es en el nombre de Jesús. Y los que se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es válido el nombre de Jesús porque tiene que, ay, qué discusión, ¿verdad? Inútil. Pero es que hay que estudiar las Escrituras. ¿Existió el bautismo de arrepentimiento? Sí. ¿Existió el bautismo en el nombre de Jesús? Sí. ¿Existió el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí. Entonces, hoy nosotros no queremos vivir de una religión. Nosotros queremos saber que Jesús de Nazaret no murió en la cruz del Calvario como un mártir. Jesús no murió en la cruz como mártir. ¿Quién es un mártir? El que da la vida por alguien. Ese es un mártir, como en el caso de Esteban. Jesús no muere ni va a la cruz como mártir. Jesús va a la cruz como sustituto. Usted y yo deberíamos de haber sufrido aquellas terribles usted y yo. Pero no, Jesús está como sustituto. El que debería estar en la cruz es usted y yo. Pero él dijo, no, hijo. ¿Te da cuenta que no está como mártir, está como sustituto? Entonces está diciendo aquí el versículo 1 que concluiremos una pregunta de Romanos 6:1. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? 2. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir en él? El versículo 3, mire qué importante lo que dice. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? El bautismo no es un rito. El bautismo no es un rito, es su identidad. Es el momento en que estos muchachitos, que estos hermanos que van a las aguas se están identificando con Cristo. Es como su ID. Cuando usted va manejando y usted va responsable de su auto y lo para el policía, ¿qué es lo que lo identifica a usted que está autorizado para manejar? La licencia, no su título de lo que es o el oficio que usted es. No,
es su licencia. ¿Qué es lo que lo identifica a usted con Cristo? El bautismo. Si no se ha bautizado, usted no está identificado con Cristo. Entonces, ¿se da cuenta de lo que dice el versículo 3? Escuchémoslo y leámoslo de nuevo. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Entonces el bautismo no es un rito, es su identidad. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Cuál es tu identidad? Ya me bauticé. ¿Naciste de nuevo tú? Sí. ¿Cuál es tu identidad? El bautismo. ¿Eres hombre nuevo tú? Sí. ¿Cuál es tu identidad? El bautismo. ¿Eres tú residente del reino de Dios? Sí. ¿Cuál es tu identidad? El bautismo. ¿Se da cuenta lo importante que es el bautismo? Pero necesario. Es esa carta, es ese ID en donde usted dice, el versículo 3, para ver que el bautismo no es un rito. El bautismo es nuestra identidad con Cristo. Escucha, hermano, el bautismo nos traslada de la esfera de Adán a la esfera de Cristo, porque todos hemos nacido en la esfera de Adán. ¿Y cuál es la esfera de Adán? Muerte, pecado, dolor. La esfera de Cristo, amor, paz, pureza, fidelidad. Entonces el bautismo nos traslada de una esfera de tragedia a una esfera de gloria. Nos traslada de la muerte a la vida, porque la esfera de Adán es muerte, la esfera de Cristo es vida. Por lo mismo, tanto el bautismo nos traslada de la esfera de muerte a la esfera de vida. Entonces no podemos descuidar esto. No podemos descuidar el bautismo. Y ya ven que estamos hablando de esto y tenemos que hablar también en qué momento es abolido el bautismo de arrepentimiento y entra en el nombre de Jesús. ¿En qué momento es abolido el bautismo en el nombre de Jesús? Escuchen lo que están discutiendo eso. ¿Y en qué momento es activado el bautismo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pero usted tiene que estudiar las Escrituras. Si no estudia la Escritura, va a estar como un necio discutiendo y creyendo que usted es la última Coca-Cola en el desierto. Porque hay muchos que hablan muy bien de Dios, pero son trágicos porque hablan de un Dios y sirven a otro. Aquí tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, pero la consecuencia está en que conozcamos las Escrituras. Si no conocemos las Escrituras, entonces siempre van a haber ese tipo de cosas. Estudiamos las Escrituras y entonces estamos hablando de que el bautismo nos traslada de la esfera de Adán, porque ahí nacimos todos. El bautismo dice, ya mira, ya no vas a estar en esta esfera de muerte y te traslada a la esfera de Cristo. Vamos a ver. Todos hemos nacido en la esfera de Adán. Todos hemos nacido en la esfera de Adán. Y la esfera de Adán es muerte. Es pecado. Veamos lo que dice Primera de Corintios 15. Vamos a ver, ¿verdad? Naciendo en la esfera de Adán, porque eso es lo que queremos ver. El bautismo nos traslada de la esfera de Adán a la esfera de Cristo. 1 Corintios 15, vamos a leer del 45 al 49. Fíjese bien, ¿verdad? Es que usted y yo y todo hombre nacido en la tierra nacimos en la esfera de Adán. Pecado y muerte, dolor. Y el bautismo nos traslada a la esfera de Cristo. Mire lo que dice el versículo 45 de 1 Corintios 15. Así que está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. 46. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. 47. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre
del cielo. 48. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. 49. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿En dónde nacimos? En la esfera de lo natural. Pecado, dolor, desesperación, angustia y todo eso. El mundo natural. Pero ahora se nos invita que podamos nosotros, así como llevamos esa marca, ¿verdad?, trágica de lo natural, que tengamos la marca de lo divino. Pero la marca de lo divino lo establece el bautismo. El bautismo en agua. Y luego, un solo bautismo, como dice Efesios 4:5, y es confuso ese texto cuando vamos a hablar también del bautismo en el Espíritu Santo. Ya habla otro bautismo. ¿Y cómo que un solo bautismo? No, es que la Escritura es para que nosotros nos rindamos ante ella. Usted no puedo vertir mi propia opinión acerca de la Escritura. Es así como dice la Escritura que tiene que interpretarse. La Escritura no necesita interpretación, ella sola se interpreta. Pero claro, si no estudia la Escritura, hay muchas personas que están, si son los que bautizan el nombre de Jesús, que el otro no sirve. Y si son los que bautizan el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que aquel no sirve. Bueno, estudiamos las Escrituras. Aquí no queremos asociarnos con la religión. Aquí lo que queremos es tener un espíritu saludable. El que se bautizó en el nombre de Jesús es su hermano en Cristo, salúdelo. Ahí hay riesgos, hay riesgos. Pero a nosotros no nos mandaron a convencer a nadie. Nosotros nos mandaron a predicar la palabra. Si usted cree que eso es así, no podemos extender todo este material escasamente en estos minutos. Pero el jueves vamos a continuar, verá, con lo que es este mover del bautismo en agua, y el próximo sábado. Y también allá en los bautismos vamos a seguir hablando sobre lo que es el bautismo. Pero veamos entonces, verá, que estamos hablando que hemos nacido en la esfera de Adán y el bautismo nos traslada a la esfera de Cristo. Vamos a lo que dice Gálatas 3:27. Fíjense bien, ¿verdad? Gálatas 3:27. El 26 dice, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. El bautismo nos convierte en hijos de Dios. Si no se ha bautizado, piénselo. 26. Todos ustedes son hijos de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe en Cristo Jesús. Vea el 27. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Ve cómo el bautismo nos traslada al mundo de Cristo? El bautismo borra su historia. ¿Y qué viene el bautismo? A poner sobre usted la historia de Cristo. El bautismo pone en usted la historia de Cristo, pero su historia el bautismo la borra, desaparece. Porque recuerde que ya usted con el bautismo es nueva persona, el nuevo hombre. Ahora, ¿cuál es la historia de Cristo? Que pertenece al cielo, que vino del cielo. ¿Cuál es la historia de Cristo? Que sufrió. Entonces todo eso es suyo. Tanto la gloria de Cristo es suya como los sufrimientos de Cristo son suyos. ¿Y cuáles son los sufrimientos de Cristo? Que por él estar comprometido con la verdad, usted sabe lo que le pasó. Así que usted, pues, está comprometido con la verdad, tiene que sufrir. Aquí es donde como que el cristianismo aquí no es muy agradable. Hay un cristianismo bien suave. Y usted sabe que en inglés le llaman un cristianismo light, un cristianismo cosmético. Las damas, ¿qué hacen las damas? Luego se ponen sus cosméticos, ¿verdad? Se pintan sus mejillas, se pintan se pintan esto y ya quedan bien bonitas.
Pero solo basta un trapito húmedo y ya no hay nada. Ese es un evangelio cosmético. No hay palabra. Discuten por cualquier cosa. El pan no es para discutir, el pan es para compartirlo. Discute el que es ignorante de la palabra. Pero el que es instruido en la palabra no va a discutir, va a escuchar y va a analizar y va a pensar. Alguien vino a mí la vez pasada, ¿verdad? Y estaba hablando él, y él muy contenciosamente me abordó para poder hablar del bautismo. Él era una eminencia en conocimiento de la palabra. Y obviamente lo que menos eso es, yo saco la. Pero la verdad es que llegó en el momento donde no podía yo, nomás llegó y empezó a hablar. Quería que habláramos del bautismo. Ay, hermano, que estoy ocupado. Estaba yo haciendo algunas cosas. No, hermano, que mire. Y el otro hermano, para que usted pueda hablar con el hermano, dice yo, pues hermano, mire, le digo, solo dígame una cosa. ¿En qué bautismo se bautizó Jesús? Dígame, ¿en qué bautismo se bautizó Jesús? Y ahí verá. Era tan él, verá, andaba en aquello del bautismo. No, Hebreos 6, 1 y 2 dice que vamos adelante a la perfección. O en otras palabras, mi hermano, cuando Cristo venga, no crea que va a venir con esa corona de espinas. Ese Cristo cuando venga, vamos a necesitar que nos lo revelen, pero con eso de religión, ¿qué va a revelar? Si nadie quiere avanzar, nadie quiere crecer espiritualmente hablando. Cuando ese Cristo glorioso venga, como no lo queremos conocer, estudiar su palabra, entonces los mismos apóstoles, cuando eran llevados al cielo y miraban un ángel, aquel ángel era tan lleno de gloria, de resplandor del Dios de los cielos, porque están allá sirviendo en su misma presencia. Los apóstoles, cuando estaban en el éxtasis, ¿qué era lo primero que hacían? La intención era postrarse ante ellos. El ángel le decía, no, adora a aquel. Yo soy consiervo tuyo. ¿Quién es un consiervo? El que sirve al mismo Señor. Ese es un consiervo. O en otras palabras, los ángeles son consiervos de nosotros, porque los ángeles sirven a Cristo y nosotros servimos a Cristo. Los ángeles en el cielo, nosotros en la tierra. Eso es un consiervo. Y si estos seres tan luminosos, tan llenos de gloria, el que, fíjense bien, buscando a Dios, y al presentarse creen que es Dios y le adoran, ¿se imagínense ese Cristo? ¿Cómo lo vamos a coger con esta religión que nos derretimos? Hay 3 enemigos para el alma. No lo olvide, hay 3 enemigos para el alma, 3 enemigos poderosos. Número 1, la carne. 3 enemigos. Mire, pero hablando en conocimiento, hay 3 enemigos para el alma. La religión, la costumbre y la tradición. Religión, costumbre y tradición son 3 enemigos. El religioso no permite que la palabra lo corrige porque así. Hay muchas personas que están muy empeñados en un solo bautismo, en el nombre de Jesús. Y están muy empeñados en un solo bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí están jugándose. Estudie la palabra. Llénese de la palabra. Bien, vean lo que dice, verá Gálatas, ahí lo que estamos hablando. El bautismo entonces no separa, escuche, ¿de qué nos separa el bautismo? De la muerte. Y nos une a la vida. El bautismo nos separa del mundo. El bautismo nos separa del mundo diabólico de las tinieblas. Por eso es muy importante bautizarse en agua. El bautismo nos separa de la muerte, del mundo y de ese mundo tenebroso y satánico de las tinieblas. El bautismo nos separa de la vida natural, del yo. El yo. Ya cuando la gente, ¿verdad?, experimenta ese acontecimiento, no es que ya está hecho todo. El bautismo es ahí donde van a
Ahí es donde se van a activar las dos naturalezas, la vieja y la nueva. Porque recuerde que mientras no hay competencia, todo está bien. Pero ahora la naturaleza vieja, el yo, va a tener ahora la competencia del hombre nuevo. El hombre nuevo ahora va a querer seguir la paz, el amor, la honestidad, pero el viejo sigue habituado a la maña, ¿verdad? Y mucha gente cree que por el hecho de que ya se bautizó, ya usted es espíritu, que ya usted no puede cometer errores. No. Veamos lo que dice, hermanos. Recuerden que estamos en Romanos. Vamos a Romanos, porque estamos en Romanos. Ajá, Romanos 6:4. Veamos lo que dice Romanos 6. Fíjese bien, ¿verdad? Dice el versículo 4 de Romanos. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ah? ¿A qué le está dando muerte aquí el bautismo? Al hombre viejo. El bautismo le está dando muerte al hombre viejo. La naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, el bautismo le está enterrando. Aquel hermano desobediente, rebelde, mal hablado, todo eso lo está enterrando el bautismo. Porque ahora el hombre nuevo le va a decir al hombre viejo, eso no está bien, esa mala palabra que estás diciendo. Esa mentira que estás diciendo no está bien. ¿Ves la naturaleza? ¿Cómo es que dice la palabra? Que el espíritu tiene una lucha contra ¿quién? Contra la carne. Las dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Pero muchos no tienen ni siquiera el mínimo interés de ir a las aguas. El bautismo crea al nuevo hombre. El nuevo hombre es creado a través del bautismo. Mientras no sea bautizado, no puede surgir ese nuevo hombre, esa nueva imagen. Es el bautismo. Por eso el bautismo es el que autoriza los privilegios en el cuerpo de Cristo. El que no se ha bautizado, usted sabe que no puede tener privilegio. Los privilegios los abre el bautismo. Y ya los que se han bautizado se esconden, ¿verdad? Porque no quieren servir. Ve qué bonito es todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es andar en vida, en novedad de vida? ¿Qué es andar en novedad de vida? Haber resucitado. Si usted ya resucitó, porque hay una hermosa figura del bautismo. Muerte. No se puede enterrar un vivo. Para que entierren a alguien tiene que haber muerto. Usted lo sabe y yo lo sé. Entonces el bautismo representa muerte. También representa sepultura. Y también representa resurrección. Entonces, para andar en novedad de vida es haber resucitado. Como cuando esos segundos que está en el agua y esos segundos que usted le todos los pulmones de aire, eso representa la resurrección. Y esos 3 segundos que usted está debajo del agua representan su sepultura. Y como ya está muerto, entonces va a las aguas. Pero a veces esto no funciona porque la gente todavía no ha muerto. Andan vivitos, solo van a mojar gente. Tiene que haber muerto. ¿A qué? A el yo. Renunciar a lo de la vida natural, de la vida carnal. O sea que nuestra unión con Cristo, mientras no nos unamos a Cristo, no vamos a crecer. Desde el momento que nos bautizamos, estamos unidos a Cristo y desde ese momento comienza el crecimiento espiritual. Porque solo unidos con Cristo es que podemos crecer, mientras no podemos crecer. Mientras no nos bautizamos,
¿Sabe qué es lo más trágico de lo que no se puede disfrutar? Mientras no nos bautizamos, no podemos disfrutar de la vida increada de Dios. Cuando nos bautizamos, estamos disfrutando de la naturaleza de la vida increada de Jesús. Recuerden que Jesús no existe porque haya sido creado. Dios no existe porque haya sido creado. Entonces la vida de Dios es increada. Entonces cuando nos bautizamos, disfrutamos de esa vida. Cuando nos bautizamos, disfrutamos de las características de Jesús. Mientras no haya bautismo, no se disfruta de esas enormes bendiciones. No podemos disfrutar de las características de Cristo. La historia de Cristo pasa a ser suya en el bautismo. Hijo de Dios es Jesús, hijo de Dios es usted. ¿Quién engendró a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién lo engendró a usted? El Espíritu Santo. Usted y yo somos engendrados por el Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Vea usted qué es lo que compartimos con Cristo en el bautismo, todo eso. Por eso es muy importante, si alguien verá que dentro de la cristiandad, hablando un poco así despectivamente, ¿verdad? No se ha bautizado, bautícese. Pero ¿y cómo se va a bautizar usted en el nombre de Jesús? Bautícese. ¿Y cómo se va a bautizar usted en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bautícese. El Espíritu Santo lo va a llevar por un estudio sistemático de la Escritura que usted va a saber dónde está el error. Porque si ahorita yo le comienzo a hablar de determinado bautismo, los que están en desacuerdo no van a estar de acuerdo, pero que aquí no estamos tratando de sembrar el caos, sino que las Escrituras tenemos que estudiarlas. Y vamos nosotros a ver en el momento en donde ese texto lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver el texto ahorita. En el momento donde es abolido, donde ya no tiene función, donde ya no tiene ninguna función, el bautismo del arrepentimiento. Vamos a ver. ¿Dónde llega a su fin? El bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, el Bautista. Hechos. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Este texto sí lo vamos a ver. Vamos a ver, vamos a leer los primeros versículos de Hechos 19, donde también este texto nos muestra quién autoriza que quede abolido el bautismo de arrepentimiento y autoriza el bautismo en el nombre de Jesús. Vea, esto está escrito. Bien, ahora viene el momento de que el bautismo de arrepentimiento va a ser abolido y va a ser activado el bautismo en el nombre de Jesús. Aquí está escrito, veamos. Hechos 19, vamos a leer hasta el versículo al versículo 6. Ponga atención, ¿verdad? Este texto es un texto cardinal. Es un texto capital este. Oiga lo que dice, ¿verdad? Hechos 19 del 1 al 6. Dice, versículo 1 de Hechos 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos, 2. Oiga la pregunta que Pablo le hizo a estos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó Pablo. No, respondieron ellos. Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. 3. Mire Pablo, ¿verdad? Entonces, preguntó Pablo, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Le contestaron, el bautismo de Juan, respondieron. Escuche, Pablo sigue con la conversación de estos discípulos. 4. Pablo les explicó. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyeran en el que vendría después de él, es decir, Jesús. Versículo 5.
Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar y a profetizar en lengua. El 7. Eran en total unos 12 hombres. Mire ahí cómo comienza una revelación. Este texto es muy importante. Analícelo, pues estamos con Biblia en mano. Ese texto Pablo está poniendo allí para que se medite. Primero le dice en qué bautismo fueron bautizados, en el bautismo de Juan, en el bautismo de arrepentimiento, pero ahora tenían que bautizarse en el nombre de Jesús para perdón. Entonces dice que Pablo ordenó que fueran bautizados y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Recuerde que habían sido bautizados en el nombre de Juan. Entonces ese versículo lo que está también es autorizando el rebautismo. Porque hay personas que dicen, verá, que si ya se bautizó no se puede volver a bautizar. Habían sido bautizados en el nombre de Juan, en el bautismo de arrepentimiento de Juan. Ahora vienen y se rebautizan, porque ya bautizado en el nombre de Jesús. ¿Quién autoriza el cambio de bautismo del arrepentimiento en el nombre de Jesús? Pablo. Pablo está autorizando eso. Ya no hubo el tiempo. Y tenemos que ver quién autoriza el cambio de bautismo en el nombre de Jesús al nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos que ver qué tipo de bautismo era en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús era un bautismo nacional. Recuerden que Jesús vino a los judíos. Entonces en el nombre de Jesús tenían que bautizarse los judíos. El mismo Pedro está diciendo que es muy importante enfatizar a los judíos que se bauticen en el nombre de Jesús, a los judíos. Pero quien vino a autorizar que ya quedara el bautismo en el nombre de Jesús, como el bautismo del arrepentimiento, ordenó la magnitud de ese bautismo. Pero como son temas de extremada profundidad, no podemos tocarlo así por así. Solamente dejémoslo ahí en el Hechos de los Apóstoles 19, donde Pablo autoriza que ya el bautismo de arrepentimiento queda abolido para que entre a funcionar el bautismo del nombre de Jesús. Y ahora vamos a ir a ver quién autorizó en el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A alguien más grande que Pablo. Pero ya nos hemos quedado acá, el tiempo ya lo tenemos acá. Solo vamos a ver, hermano, el versículo 5 de Romanos 6:5. Fíjense la versión, ¿verdad? Esta versión usa otro término. Dice esta versión, Romanos 6:5. En efecto, si hemos estado unidos con él, la otra versión dice injertados. Vamos a buscar esa versión. Parece que vamos a ver nuestra Reina Valera 6:5. Dice esta, plantados. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Hay otras versiones que hablan que se ha sido injertado, implantado. Es un implante, es un injerto. ¿Quién tiene que tenga injertado? ¿Injerto? Ajá, ok. Ahora, ¿qué sucede cuando nos injertamos en Cristo? Uno, elimina todo lo negativo del cristiano. En el bautismo nos estamos injertando en Cristo. Entonces, ese injerto hace que desaparezca todo lo negativo. ¿Ve cómo es necesario explicar esto? Porque podemos seguir hablando de cómo van los bautismos, verá, prosperando. Pero vea, el injerto es, desaparece lo negativo. Verá, como un efecto, como segundo efecto de que el bautismo nos implanta en Cristo, es que resucita todas nuestras facultades.
Hay personas, hermano, que antes de venir a Cristo tienen una mente confusa, una mente vengativa, una mente apesarada, una mente con dolor. Pero cuando nos injertamos en Cristo, todas nuestras facultades que Dios creó, resucitan. Va a tener una mente más brillante, más inteligente, va a ser mejor padre, va a ser mejor hijo, va a ser mejor esposo, va a ser mejor esposa e incluso, ¿verdad? Mejor suegra, porque mejor abuela también. Hay muchos que dicen, ¿verdad? Que feliz Adán que no tuvo suegra, dicen. Pero el bautismo resucita las virtudes de las suegras. El bautismo. Por eso es importante conocer estos efectos del bautismo. También el bautismo, al injertarnos nosotros a través del bautismo, mire lo que lleva como un tercer efecto. Lleva nuestras facultades a un nivel superior. Es cuando la gente come, ese eres tú. Pero es que has cambiado. Es que viene la excelencia de Cristo a la vida. Pero es a través del bautismo. Como un cuarto efecto, ¿verdad? Del injertarnos a través del bautismo, es que, ¿sabe qué pasa? Nuestro espíritu es enriquecido porque tiene ese encuentro con el espíritu, porque en el bautismo, quien es renovado, quien es nacido de nuevo, es el espíritu humano. El espíritu humano es nacido de nuevo, es resucitado, es despertado en el bautismo, porque es en el bautismo que crea el nuevo hombre. En el bautismo. Vea como un quinto efecto, ¿verdad? De ser injertados en Cristo por el bautismo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es transformado. ¿Se puede imaginar? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es transformado cuando nacemos de nuevo. Y el nacimiento, estamos diciendo, es en el espíritu y es en el día que se van las aguas. Es ahí donde se nace de nuevo. Vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir mirando. Ya hemos quedado claro que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para que la gente se arrepintiera. Y el bautismo en el nombre de Jesús es un bautismo de perdón. Y el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un bautismo de salvación. Dijimos, nadie puede ser perdonado si no se ha arrepentido. Y nadie puede ser salvo si no ha sido perdonado. Así va el ascenso de estos misterios de la palabra de Dios a través del bautismo. Nos vamos a quedar ahí para poder seguir viendo posteriormente los efectos de bautizarse. Todo aquel que no lo haya hecho, anhélelo. Porque lo que estamos es despertándole el anhelo, no obligando, no presionando, sino despertando el anhelo de que usted pueda participar de la naturaleza de Cristo. Solamente los que se han bautizado participan de la naturaleza de Cristo, solamente. Solamente los que se han bautizado son hijos de Dios. Solamente los que se han bautizado pertenecen a la familia de Dios. Escúchelo con mucho cuidado. ¿Quiere ser familia de Dios? Bautícese. ¿Quiere identificarse con Cristo? Bautícese. ¿Quiere nacer de nuevo? Bautícese. ¿Quiere que surja el nuevo hombre? Bautícese. Mire entonces qué importante es el bautismo. Hay un texto, hermano, de Primera de Pedro 3, donde habla, solo lo leemos. Mire, Primera de Pedro 3. Versículo, vamos a ver, 18. Ay. 19. 18, oiga bien, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu.
Es lo que hace, ¿verdad? El bautismo mortifica, le da muerte a la carne, pero vivifica al espíritu. Oiga el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba, dice esta versión, el arca, en la cual pocas personas se salvaron, es saber, 8 personas fueron bautizadas en agua. Mire el versículo 21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Entonces, dice que el arca en la que Adán, ¿verdad?, ha sido salvo, era un símbolo del bautismo. ¿Qué fue lo que salvó a Noé? Las aguas. ¿Y qué es lo que nos va a salvar a nosotros? Las aguas, pues el bautismo, porque dice que es un símbolo del bautismo que hoy nosotros vamos a practicar. Así como así como Adán, ¿quiénes fueron los que salvaron a Adán? Las aguas, porque verán, no lo ahogaron. Y las aguas, cuando vamos al bautismo, él dice, el bautismo que a esto corresponde nos salva. No dice que no nos salva. Produce salvación el bautismo. Vamos a leer solamente en otra versión, 1 Pedro 3:21. Vamos a leer en la nueva versión internacional. 21. La cual, oigan bien, vea, la cual simboliza lo que le pasó a Adán, lo que le pasó a Noé. El 21, la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. O sea, muchos piensan y creen que el bautismo no produce salvación. Escuchen lo que dice 1 de Pedro 3:21, que estas aguas producen salvación. Y los que renuncian a las aguas, de no practicarlas, pues corren el riesgo. Así que le agradecemos al Señor. Vamos entonces a quedarnos, esperando los efectos de esta tormenta que pase para no exponernos nosotros. Y mientras vamos a orar para ser despedidos e irnos a descansar. Vamos entonces con el Señor a dejar esta actividad de mañana para el próximo domingo. Así que vamos a orar para ser despedidos. Y vamos a orar por nuestras ofrendas. Padre, gracias por el privilegio de amarte y de bendecirte, Señor. Gracias por tu palabra, por los cantos, por la alabanza, cada vida presente, porque tu Espíritu Santo pueda traer la inquietud a cada vida que no ha ido a las aguas, Señor, para que seas tú moviéndote de manera muy especial en el nombre maravilloso de Cristo. Bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, su vida espiritual, su vida material, su vida económica. Bendigo esos diezmos, bendigo esas ofrendas para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por este privilegio, Señor mío. Permítenos, Dios mío, poder llegar en paz a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios mío, para honra del Padre, para honra del Hijo, para honra del Espíritu Santo y para bendición nuestra. Amén. Y amén.